Precisamente para hablar de este análisis de Citibanamex, saludo en la línea con mucho gusto a Gerardo Esquivel, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Un saludo a todo tu auditorio. Gerardo, Citibanamex ve probable el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero lo hace con temor. ¿A qué crees que se deba ese miedo? Bueno, valdría empezar diciendo, la pena señalar que estamos de acuerdo con la idea de que, en efecto, las perspectivas de que triunfe López Obrador son bastante altas, pero no estamos de acuerdo con el escenario que plantea, por una razón. El escenario que plantea el análisis Citibanamex parte de un problema fundamental, que es que si uno ve su escenario macroeconómico, lo hace suponiendo que el déficit fiscal se ampliaría hasta 4 puntos porcentuales del PIB. De ahí parte su escenario base. Y eso pues es claramente inconsistente con lo que nosotros estamos proponiendo. De hecho, nosotros estamos proponiendo una reducción del déficit, no una ampliación del déficit. Y una vez que Citibanamex parte, como se puede ver en su reporte en la parte final, de ese principio de que se incurriría en un déficit de esta magnitud, pues es claro que si esto ocurriese, pues generaría otras inconsistencias con lo programado y con lo planeado, y por eso habla de problemas macroeconómicos como mayor inflación y mayor tipo de cambio. Pero, insisto, eso no coincide con lo que nosotros estamos proponiendo, porque nosotros, de hecho, lo que estamos proponiendo, y así se ha dicho de manera muy explícita, es incluso una reducción del déficit fiscal para poder estabilizar e incluso disminuir el cociente de deuda PIB que como se sabe aumentó de manera muy importante en los últimos años. Y nosotros lo que estamos planteando es una política fiscal muy responsable que incluso, insisto, reduzca este componente de manera importante. Y precisamente por lo que mencionas, Gerardo, según el último reporte de Citibanamex, su triunfo generaría inconsistencias macroeconómicas. ¿Qué opinión te merece entonces esta afirmación? ¿Y qué es lo que ustedes harían para contrarrestarles? Bueno, nosotros lo que estamos proporcionando es información. De hecho, justamente en estos próximos días tenemos reuniones con la gente de Citibanamex para hacerles precisiones en este sentido y hablar con inversionistas, en fin. Y la idea es aclararles precisamente cuál es nuestra propuesta. Ellos parten de una interpretación que hacen de nuestra propuesta, pero que no es correcta, porque, como decía antes, suponen que nosotros planeamos gastar más de lo que obtengamos de ingresos, y eso no coincide con lo propuesto. Entonces, no solo eso, sino que además, pues no, ese elemento no es ni siquiera una decisión del Ejecutivo, es una decisión en última instancia del Legislativo, pero no coincide con lo que nosotros estamos programando. Así es que por eso es que se está planteando hablar con ellos y se habla con inversionistas. Es curioso, sin embargo, que la visión de Citibanamex sea tan distinta de la visión que han planteado diversas analistas y corredurías internacionales, que prácticamente todos ellos reconocen la consistencia de las propuestas que hemos planteado, y por eso han señalado que no ven, en caso de un eventual triunfo de López Obrador, no ven un mayor problema macroeconómico si es que esto ocurriese. Entonces, sí es contrastante, y por eso a nosotros también nos llamó la atención este reporte de Citibanamex, y lo analizamos con cuidado, y llegamos a la conclusión pues de que es precisamente el hecho de que parten de este escenario que no es congruente con lo que nosotros planteamos, es decir, parten de un escenario que no es lo que nosotros planteamos. Así es que nos reuniremos, insisto, con ellos y con otros inversionistas para explicarles por qué razón esa conclusión no es correcta y por qué razón no debería existir esa preocupación en torno al futuro macroeconómico del país. Gerardo, ¿cómo garantizar entonces que la economía mexicana no recibiría un golpe con la falta de desconfianza que han mostrado algunos sectores? Bueno, yo por eso decía que creo que son algunos muy limitados, muy bien identificados sectores. En general, como decía antes, en los reportes internacionales de corredurías que se han dado a conocer, todos ellos van en la misma línea de señalar que no ven un cambio significativo en el balance macroeconómico del país en caso de un eventual triunfo de López Obrador. Así es que, pues nosotros lo más que podemos hacer y es lo que estamos haciendo, es hablar con ellos, explicar mejor nuestras propuestas, ilustrar cómo es que efectivamente el escenario del que parten no es el correcto, y que en ese sentido, pues su conclusión a la que llegan, por lo tanto, pues tampoco es la correcta, ¿verdad? Cabe señalar, sin embargo, nada más para que quede claro, porque el reporte dice un par de cosas que suenan demasiado preocupantes y que quizá valga la pena mencionar. Dice, por ejemplo, que el tipo de cambio bajo
bajo el escenario de un triunfo de López Obrador sería 19% más alto, pero ahí también vale la pena señalar que eso es porque su escenario base es un escenario pues muy poco probable de apreciación del tipo de cambio que cae incluso debajo de los 16 pesos por dólar si no ganase López Obrador. Así es que, digamos, lo cual es simplemente, creo que nadie coincidiría con ese análisis, nadie que conozca cómo están funcionando los mercados hoy en día, nadie que haya visto el comportamiento de los últimos días, pensaría que ese es un escenario probable o un escenario base razonable, de tal manera que compararlo contra ese escenario pues es incorrecto, ¿verdad? El escenario que ellos proponen es un escenario donde el tipo de cambio de hecho se mantiene entre 18 y 19 pesos por dólar, incluso con el triunfo de López Obrador, de tal manera que no es tampoco, incluso en su escenario, una situación catastrófica. Es una simplemente, insisto, que parte de una comparación equivocada, me parece, y de una interpretación de nuestra propuesta que es incorrecta. Hablan también de que la inflación sería 23% mayor, así como mencionas lo del tipo de cambio. En ese sentido, ¿cuáles son sus propuestas para que, por ejemplo, aumente la inversión fija bruta? El análisis de Citibanamex apunta que precisamente esta inversión pública aumenta, pero no compensa la menor inversión privada. Sí, yo de nuevo, el tema de inflación, pues sí, simplemente la verdad es que sus cálculos ahí sí no se sostienen, porque implicaría suponer que el Banco de México no cumple con su tarea. Nosotros creemos que el Banco de México hará su tarea responsablemente, que cumplirá sus objetivos de inflación, y por eso no creemos que ese escenario base, pues de nuevo tampoco tenga ningún sentido. El tema de la inversión bruta, a ellos es interesante porque su escenario, lo que ellos plantean es un aumento de la inversión pública, que eso sí es tal cual nosotros lo hemos sugerido. Creemos que la inversión pública está en niveles extremadamente bajos y hemos comprometido que buena parte de los ahorros que se logren en el presupuesto público serán destinados a aumentar la inversión pública. Donde ya no coincidimos, de nuevo, es en el escenario que ellos elaboran, en el sentido de que ellos suponen que con un triunfo de López Obrador, la inversión privada sería menor que la que habría en un escenario distinto. Y nosotros creemos que eso es simplemente incorrecto por una razón muy simple. Si se logra hacer lo que nosotros estamos planteando hacer, que es ahorrar recursos en gasto corriente, destinarlos a inversión pública, que esa inversión pública lo que hace normalmente, tal como lo estamos programando nosotros, es ser el detonante de inversión privada, pues en realidad tendríamos más inversión privada y no menos. Y la razón es que nosotros estamos planteando destinar esos recursos a inversión en infraestructura, que normalmente es el antecedente de la inversión privada. Por ejemplo, una inversión importante que estamos planteando hacer es la inversión para lograr el corredor transísmico que pueda conectar al Pacífico con el Atlántico, y eso pues requerirá una parte de inversión pública, pero también de tal manera que lo que nosotros pensamos que ocurrirá es contrario a lo que supone el escenario y el ejercicio que realizó Citibanamex. Así es que creo que no hay ninguna razón y ningún fundamento para llegar a las conclusiones que ellos llegan, y en ese sentido no creemos que se corran los riesgos que ellos plantean, simplemente porque su escenario base es equivocado. Estaremos entonces al pendiente de esta reunión y sobre todo las propuestas que ustedes ofrezcan, como Juntos Haremos Historia en materia económica. Muchísimas gracias por tu análisis. Gracias, Elena. Un saludo a todo el territorio nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.